Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes para todas, para todos. Bienvenidos a este espacio que denominamos Demos, Centro Cultural y de Estudios, que para quienes es la primera vez a lo mejor que vienen a este espacio, contarles brevemente las actividades que se desarrollan aquí. La verdad que desde el año 2016, ubicados en el centro urbano de la ciudad de Santa Fe, aquí en 9 de julio del 2200, hace que bueno, tengamos cercanía de todas las líneas de transporte público de pasajeros y esto facilita y mucho la participación de los ciudadanos de todos los barrios de la ciudad de Santa Fe para actividades en las que participan y en las que organizan, porque este es un espacio de construcción social, si se quiere. Y contarles que, bueno, obviamente siempre pensamos desde que la cultura y que la educación es la herramienta fundamental, el motor como para hacer cualquier transformación social. Y es por eso que Demos, en estos 9 años que lleva de creación, bueno, siempre se ha incentivado con un montón de actividades y de propuestas que, si les parece bien, les voy a contar así brevemente. A lo largo de este tiempo, bueno, en Demos es un espacio donde convergen el arte, la formación, siempre con un pensamiento crítico y de análisis. Aquí, como ustedes ven, se organizan eventos y espectáculos de diversas disciplinas culturales y artísticas. Se dictan talleres de capacitación en múltiples áreas, y eso tiene que ver en parte respondiendo un poco a las demandas del mercado laboral. Se realizan investigaciones y espacios de debate a través de nuestro centro de estudios. Por nombrar algunas de las actividades que se realizaron este año, estaban relacionadas, por ejemplo, al debate de usar teléfono celular en el aula, sí o no, la introducción de las nuevas tecnologías en la educación. Se hizo el ciclo de conversaciones para la transformación de nuestra constitución provincial. Y se brindan distintos espacios también de comunicación. Actualmente hay 2 podcasts vigentes con mucha escucha que tiene que ver con la macro en la mira, que bueno, nos ayuda a entender un poco los procesos económicos y repetitivos que tiene la historia de Argentina por la que también hoy estamos atravesando. Hay otro podcast que se llama Cerebros en Fuga, que tiene que ver un poco con la salud mental de todos los trabajadores y de todas las personas. Decirles que hay distintos programas que se desarrollan aquí, como el programa de formación profesional y actualización laboral Demos Plus Más, que este año creo que se dieron capacitaciones de construcción en seco y que se fueron replicando en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe. Está el programa Experiencia Demos, con el cual se brinda una capacitación específica y está destinado a instituciones barriales y civiles. Y este año hubo 2 ejes temáticos principales, que fue la organización de actividades recreativas y ahora en noviembre terminan las actividades también, la capacitación en actividades culturales. Bueno, y además de todo eso, y en el marco de que Demos está cumpliendo 9 años, es que aprovecho para invitarlos, dar estos avisos parroquiales, invitarlos a distintas actividades que se van a desarrollar, especialmente este fin de semana. Después de cuando culmine la actividad que nos convoca en este momento, queremos invitarlos a que se queden un rato más para presenciar la apertura del salón inaugural de 9 años de Demos, el Salón de Arte, en donde, bueno, van a apreciar el arte de 11 artistas santafesinos, mientras disfrutamos también de la musicalización del DJ DA. Y entre ellos, bueno, agradecer la confianza de estos artistas santafesinos que confiaron sus obras para esta exposición, y entre ellos, para nombrarlos, están Agos China, Charly No, Edith Totín, Esteban Corva, Flor Castañares, Flor Ortiz, Marcelo Alarcón, Mica Gutiérrez, Nico Bassi, Nico Rosenfeld y Vero Alonso. Así que eso será después, nada más, al término de este evento. Pero queremos invitarlo especialmente para mañana viernes, porque mañana viernes realmente hay un evento con artistas de lujo. Entre ellos van a estar Nina Suárez, que desde el colectivo de artístico independiente Laptra va a estar aquí con su show. Va a estar SOT, la banda santafesina, que tiene un sonido funky, boogie, groovy, muy característico de los años 80, así que los ochentosos mañana viernes la van a pasar muy bien. Y va a estar presente también Rosaura Rex. Es una banda que se dedica a hacer covers, los mejores covers
de la música pop y rock internacional. Eso será mañana, así que están especialmente invitados. Y el sábado, doble festejo, si se quiere, porque celebramos los 452 años de la Fundación de Santa Fe y los 9 años de Demos, y como lógicamente esto merita, va a ser una noche netamente santafesina, con mucha música, con cerveza bien fría. Así que de paso, y contarles que van a estar mañanas Scamas y Macarrebol, Santi Raca y DJ Lichen. Así que hechas las invitaciones, esperemos que mañana entonces y el sábado podamos contar con la presencia de todos ustedes. Ahora sí, el evento que nos convoca a esta hora. Desde ya agradecer la presencia de quien hoy nos presenta su libro. Para Gabriel Bolmaro les pido un aplauso, que ya lo vamos a presentar oficialmente aquí sobre el escenario. Queremos agradecer también a la librería del otro lado, que allí, en el principio del salón, está a la venta después la disposición de este ejemplar, que después de una charla, del diálogo, cada uno después puede llevarlo a su casa para una lectura más tranquila. Bueno, agradecer también a quienes con soporte hicieron posible este encuentro, entre ellos la presencia de nuestro senador departamental, Paco Garibaldi. Gracias, Paco. Muchas gracias. Y también de los diputados provinciales, Pablo Farías y por supuesto Mariano Cubertino, el encargado de justamente del spot, la macro en la mira. Así que bueno, hechas esas presentaciones, invito que se suban al escenario. Leo Ufrán, al recibimos con un aplauso, él va a ser el moderador en representación de Demos. Y lógicamente al autor del libro La Era del Hartazgo, Gabriel Bolmaro. Pasen, bienvenidos. Gabriel, bienvenido a Santa Fe, gracias por tu presencia. Bueno, Lea, es todo tuyo el escenario. Y aquí estamos. Hola, hola. Perfecto, ahora sí. Bueno, gracias Euge por la bienvenida y por las palabras. También, bueno, agregar un breve comentario. Personalmente me toca coordinar la Comisión de Políticas Sociales de Demos en conjunto con Ayelén, que es otra de las compañeras del espacio y que debe estar por acá acompañándonos. Allá la veo. Digo, pero bueno, más allá de la responsabilidad personal que nos toca ocupar, quería hacer mención que en todo lo que tiene que ver con la propuesta de Demos, tanto de Centro Cultural como de Centro de Estudios, hay un grupo de trabajo muy grande, de gente que le pone muchísima cabeza, pero también muchísimo corazón a las cosas que suceden en estas cuatro paredes, pero también de las cosas que hacemos en distintos barrios de la ciudad. Así que, bueno, simplemente mencionarlo y ponerlo en valor en el marco de lo que por ahí compartía Euge, de que estamos en una semana de nuestro aniversario, de nuestro cumpleaños, y que tanto en esta actividad como en la actividad que se viene el sábado y otras que van a ir sucediendo en la agenda que fue comentando Eugenio, le ponemos mucho corazón y nos parece que está bueno también poder ponerlo en valor más allá de la actividad puntual de hoy. Así que bueno, dicho eso, a lo que nos convoca el encuentro de hoy, que tiene que ver con la presentación del libro La Era del Hartazgo, que tiene como autores a Gabriel Kessler y Gabriel Bolmaro, que hoy nos acompañan en el escenario. Esta es una obra que nos pareció interesante desde el equipo de Demos poder traer, poder presentar en esta jornada, sobre todo porque nos aporta elementos que nos permiten describir, caracterizar, distinguir esta idea del hartazgo social que bien desarrolla esta producción, y además nos permite potenciar la búsqueda de posibles salidas a este escenario que nos inviten a reflexionar y a pensar, como popularmente se dice, por afuera de la caja, sin anteojeras analíticas, como lo dice la obra. Y bueno, nos parece, tomando también alguna referencia que comparten los autores en esta producción, que bueno, desarrollan en función un poco de su trabajo más metodológico o su propuesta más metodológica, poder pensar en encuadres, poder pensar en distintos escenarios para analizar esta realidad. Ellos hablan principalmente de 3 escenarios que nos parecían relevantes, bueno, justamente para poder traer a discusión. Uno que tiene que ver con el de la polarización ideológico-afectiva, donde se plantea que los adversarios son los culpables de todos los problemas y los propios son quienes pueden resolver esos problemas. También otro escenario que está caracterizado por el descontento generalizado,
donde las élites políticas son percibidas como alejadas o hasta incluso contrarias en relación a los intereses de las mayorías sociales, y la polarización centrada en la irrupción de un líder o de un outsider que propone un futuro positivo, promisorio en relación a su figura. Y de pronto estos escenarios, estos encuadres se ven representados en distintas experiencias que vienen sucediendo a lo largo y a lo ancho de América Latina, pero también nos dicen los autores que la variedad de esos escenarios en conflicto tienen de pronto un marco en común. Y ese marco en común está caracterizado por dos ideas centrales o dos procesos centrales. Uno que tiene que ver con las crisis de las izquierdas en América Latina que se extienden a lo largo del tiempo, y la oportunidad que aprovechan las derechas más radicales de poder capitalizar ese momento y de poder convocar y movilizar ese descontento que hay a nivel social. Y qué mejor para profundizar todo este contenido y todo este análisis que poder hacerlo con uno de los autores de la obra, Gabriel Bomaro, a quien volvemos a recibir con un fuerte aplauso. Y aprovechamos desde ya a hacer una breve referencia a su presentación. Gabriel es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. También es investigador del CONICET y además es profesor de la Escuela IDAES, que pertenece a la Universidad Nacional de San Martín, donde a su vez dirige la maestría en Sociología Política. Así que bueno, vamos a invitarlo a hacer uso de la palabra con una primera pregunta que tiene el objetivo de disparar la conversación y una primera intervención de Gabriel, pero que adelanto, tiene el objetivo también de luego comenzar un diálogo y una conversación con toda la sala, con todos los presentes, donde podamos ir acercando preguntas, miradas, reflexiones a poder compartir con Gabriel. Gaby, ¿se está construyendo un nuevo consenso organizado por la ultraderecha que vino para quedarse, o atravesamos solo un nuevo capítulo temporal de un tiempo marcado por la agitación y las frustraciones? ¿Qué me puedes decir? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, gracias por la cálida bienvenida. Para mí realmente es un gran placer estar aquí. No conocía este espacio Demos, que me parece maravilloso, y además quiero que sepan que este tipo de espacios para mí son muy gratificantes, que existan, que crezcan. Nos habla de gente que está pensando cómo mejorar nuestro país. Así que primero que los felicito, y segundo que cuenten conmigo para seguir conversando. Y además porque yo soy un científico social formado enteramente por la educación pública, que trabajo para el Estado Nacional con la de ustedes, y por tanto considero realmente que nuestra tarea también es esta, también es venir acá a conversar con ustedes, contarles los trabajos que hacemos, las investigaciones, digamos, que hacemos, y poder juntos entender un poco mejor el mundo en el que nos toca vivir. Así que, insisto, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de tener esta conversación. Justamente por eso, digamos, les propuse que esto sea lo más conversado posible. Yo voy a empezar digamos, sin eludir, digamos, la pregunta, responderla lo mejor que pueda, pero la idea es que podemos después conversar lo más abierta, sinceramente posible, y que pueda haber un ida y vuelta, y lo menos charla de mi parte unilateral, y lo más de ida y vuelta con ustedes. Bien. Primero me gustaría contarles algo que es importante, que es que este libro es un trabajo colectivo que hicimos con colegas de otros 5 países, otros 4 países, digamos, con el nuestro 5, con los que hicimos una investigación de largo aliento en Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador y México, a lo cual sumamos invitados un colega de Perú y otra colega que está haciendo su trabajo en Chile, para tener como un panorama de América Latina. Queríamos justamente salir del argentinocentrismo y entender qué pasaba en Argentina comparado con otros países de la región, qué pasaba en la región y cómo ubicar a Argentina en ese escenario. Con una primera intuición que cada vez se confirma más, que es que Argentina va perdiendo crecientemente su excepcionalidad. Quizás le queda una, que es la de su crisis permanente económica, pero en sus rasgos sociales y políticos tiene cada vez más factores compartidos con otros países de la región, con lo cual es muy pertinente pensarnos en el contexto latinoamericano y entendernos en esa historicidad.
Este proyecto fue un proyecto de muy largo aliento, que tuvimos la suerte de tener un gran financiamiento para hacer un gran trabajo de campo. Fue posible, digamos, justamente con este trabajo de varios años en los que conversamos con ciudadanos comunes en los 5 países, hicimos encuestas, grupos focales, en fin, un gran trabajo de recolección de datos. Digo esto para que sepan que cuando hablo, en buena parte hablo en base a esa información, a esa evidencia que produjimos con Gabriel Kessler y con todos los colegas con los que trabajamos en este proyecto. Bien, tu pregunta, entonces, yo creo que hay un punto clave, que es que América Latina vivió un ciclo que tiene un carácter un poco extraordinario en cierta medida. Toma el mate, perdón. Que fue esa coexistencia en las primeras décadas y un poco más del siglo XXI entre disponibilidad extraordinaria de recursos por el boom de las commodities, ese momento en el que los estados contaron con muchos recursos para hacer cosas, y eso coincidió en buena parte, digamos, de la región con un ciclo que se puede llamar post-neoliberal, ¿no? Con esa idea de que después de la hegemonía del neoliberalismo, del consenso de Washington, inicia un ciclo post-neoliberal con algunos gobiernos de izquierda, progresistas, populistas, según el caso, pero en todo caso con una voluntad redistributiva y de incorporación social. Eso hace que en buena parte de la región tengamos en esos años mejoramiento de casi todos los indicadores, desigualdad, pobreza, etcétera, digamos, y una incorporación política social de poblaciones hasta entonces excluidas. Eso se corta más o menos abruptamente en 2012, 2013, 2011, digamos, según donde miremos, y produce un cambio de escenario bastante drástico, rotundo, que tiene como característica principal la construcción de un creciente descontento social con sus gobernantes, digamos, con los gobernantes, porque deja sociedades con demandas insatisfechas, con la sensación de que mejoré demasiado poco, o no mejoré lo que esperaba, o lo que mejoré no me preserva de las crisis, y cuando hay un problema económico en el país me caigo otra vez, estoy frágil, en fin, todo lo que sucedió, o los bienes públicos no mejoraron en la misma forma en la que mejoraron mis ingresos, en fin, los diferentes problemas que vemos que pasaron en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, grandes movilizaciones en torno a estas cuestiones. Perú, sin duda, que dan cuenta de las consecuencias sobre el malestar que generaron que generó esta interrupción de ese ciclo de crecimiento. Pero también junto con eso, donde esos años también esa dinámica de incorporación política y social y de politización de la cuestión racial, étnica y cultural, más procesos de más largo aliento que tienen que ver con que vivimos en un continente cada vez más educado, con población cada vez más sofisticada en sus demandas, generó, y por supuesto con el auge del mundo digital que abre horizontes para compararnos y para mirar ventanas en muchos lugares del mundo al mismo tiempo, generó ese cóctel un poco explosivo de sociedades cada vez con más demandas, con más diversidad de demandas, con menos paciencia, y gobiernos con menos recursos para dar respuesta a esas demandas. Ese es el ciclo que se inicia en esos años, y es el que todavía nos acompaña ahora. Por supuesto que Argentina es un caso claramente extremo de esto, digo. No hay otros países en la región que hayan vivido un ciclo de estancamiento como el que tiene Argentina más o menos desde 2013, 2014 para aquí, o como lo queramos mirar, pero digo, circa esos años. No hay países que hayan salido tan mal de la pandemia en términos de inflación, por ejemplo, como sale, con rasgos compartidos con muchos países, pero la exacerbación de esto en Argentina nos hace ver las cosas un poco más negras de lo que son. Pero en todo caso hay problemas en buena parte de la región.
Y lo que parecía ser como respuesta a ese ciclo posneoliberal, un ciclo de giro a la derecha, nunca fue tal. Si uno mira lo que pasó en Brasil, en Chile, en Ecuador, hay giros a la izquierda, giros a la derecha. Digo, la cosa digamos, se expresa más bien en ciclos políticos cortos, con predominancias muy cortas, con popularidades muy altas, pero muy efímeras, más que en predominios de largo aliento, ¿sí? Lo que contrasta con lo que pasaba en las décadas anteriores. Eso, entonces digo, para responder digamos, tu pregunta, por un lado uno puede decir, sin duda, que las derechas radicales han sabido en muchos casos, no en todos, capitalizar mejor el descontento, sobre todo cuando en los países donde hubo un fenómeno que hubo coaliciones de izquierda, o como las querramos llamar en cada caso, pero digamos, prodistributivas, digámoslo así, con derechas moderadas que justamente limaron sus rasgos más radicales para no quedar fuera de ese consenso de época y dejaron abierto un espacio tanto en lo cultural como en lo económico para que crezcan derechas más duras. Pero no en todos los casos, digo, porque, por ejemplo, en México, por ejemplo, en Colombia, digamos, el emergente del descontento fueron gobiernos de izquierda. Digamos, no es que estamos destinados o predestinados o que hay una fatalidad con que las crisis o por ejemplo, lo capitalice, digamos, la derecha más radical. Lo que sí hay, sin duda, creo yo, en la región es esta cuestión de ciclos políticos cortos, gobiernos con mucha dificultad para dar respuestas. Eso creo que es muy clave. Y en la izquierda lo que sí hay claramente, o en el progresismo en un sentido amplio, lo que sí hay, digamos, después de esos años, justamente en los que las respuestas eran más fáciles, entre comillas, porque se contaba con más recursos justamente para llevar adelante políticas de incorporación y de, digamos, distribución, es izquierdas con problemas para dar imagen de futuro. Pensemos en Brasil, por ejemplo, que es un caso muy interesante, que nosotros estudiamos mucho. No hay un ciclo de predominio de la extrema derecha. Hay una consolidación de una oferta de extrema derecha que existe. Bolsonaro pierde, pero pierde por muy poco. Y hay hoy muchos candidatos en danza que pueden reemplazar o que pueden ofrecer el mismo tipo de oferta para esos votantes que están ahí y que están dispuestos a seguir apoyando esas ideas. Pero sobre todo, frente a eso, está una coalición de centroizquierda que tiene más de descansar en el prestigio de un líder y en lo hecho en el pasado que en una propuesta de futuro. Hay una crisis de futuro, si querés, de las izquierdas, que en algunos casos capitaliza, digamos, una derecha que parece, por lo menos fugazmente, tener una propuesta más potente, en todo caso, de cara al futuro. Gracias, Gaby. Bueno, se abre momento de preguntas, de opiniones, de intercambio con la sala. Digo, si hay alguien con alguna consulta, con alguna propuesta para seguir profundizando el análisis, el debate, está abierta la palabra para poder proponer y acercar una pregunta. Y si no, bueno. Yo te dije. Sí, tal cual. Dije, pensar una segunda pregunta. Esto lo adelantamos en lo la previa, ensayamos un poco. Lo ensayamos un poco, tal cual. Así que bueno, ya que estamos. Digo, nada, bueno, Gaby, un poco tomando alguna de las ideas que vos desarrollás en esta producción, en conjunto, como vos bien decías, con otros investigadores o investigadoras, ¿qué lugar ocupa en ese análisis que empezás a desenredar la idea de la antipolítica y la dinámica de la polarización? Me parece que son como dos ideas que están bastante fuertes en muchos espacios de análisis, de discusión, en muchos estudios, en muchos informes, incluso en los que por ahí nos interesa un poco más estos temas, digo, un poco en la agenda de debate, ¿no? Excelente. Este libro iba a ser un libro sobre polarización y terminó siendo un libro sobre descontento, y en buena parte porque cuando empezamos la investigación pensábamos que íbamos a estudiar diferentes variedades, escenarios de polarización, y nos dimos cuenta que el rasgo central de la región hoy es más el descontento que la polarización. Y en todo caso,
que ese descontento se expresa de formas diferentes en estos tres escenarios que vos marcabas. Yo creo que ahí hay como dos ejes de tensión que son claves para tener en cuenta. Uno primero es que la alternativa en la región parece ser entre la polarización y el descontento generalizado. Digamos, no parece que estemos en este momento, lamento traer malas noticias, y yo soy muy optimista, pero estoy en una fase en la que tengo que ser sincero. No parece ser una fase para un espacio público o un espacio político plural o, digamos, de convivencia pacífica entre las diferencias. Estamos, digamos, vemos contextos en los que hay polarización política, Brasil, Argentina, etcétera, o contextos donde hay descontento generalizado, son todos lo mismo, que se vayan todos. Colombia en su momento fue así, Perú lo es, Chile, en fin. Entonces hay o una conexión entre las élites y la sociedad, entre los representantes y la sociedad, que implica una conexión con fuerte rasgo antagonista, con la idea de que yo te represento a vos contra otro, digamos, y el problema es el otro, o hay una desconexión entre las élites y la sociedad siente que son todo lo mismo y hay una indiferenciación de la oferta política. Entonces, esa tensión creo que es una de las primeras que nos tiene también un poco pendularmente yendo de un lado a otro. Y a veces de ese péndulo emergen liderazgos justamente como el que implicó AMLO, como el que implicó Bukele y en parte como el que implicó Milei, con un rasgo ahí para ver después, en el que frente a el péndulo entre descontento generalizado y polarización entre, digamos, dos coaliciones que entran como en crisis, ofrece, digamos, síganme a mí, soy yo y, no, digamos, y es más un clivaje pasado-futuro. Ellos son el pasado, yo soy el futuro, que un clivaje programático sólido, digamos, ¿no? Entonces, este esquema, esta situación no ofrece buenas perspectivas ciertamente para una mejora de la calidad del espacio público, una mejora de la calidad del modo en que se da el conflicto político, el modo en que se discuten programáticamente ideas, políticas de Estado, etcétera, en la región. Y explica en buena parte también por qué estamos en estos ciclos cortos. La segunda tensión clave es la tensión, uno puede decir, entre politización e incentivos para la participación y retraimiento y apatía, que también juegan un poco en este sentido. Y son en alguna medida transversales. ¿Por qué digo esto? Porque en los contextos polarizados uno puede decir, lo positivo es que la sociedad encuentra canales de representación, tóxicos, con problemas, pero hay conexión entre las élites y la sociedad. En los contextos de descontento generalizado hay apatía, digamos, ninguno me representa. Ahora, los contextos de descontento generalizado pueden llevar a una participación social por abajo, digamos, que renueve un poco la escena. Pasó en Colombia, pasó en Chile. Y los contextos polarizados pueden llevar también a una idea de que las minorías intensas terminan organizando el conflicto y las mayorías se retraen, digamos, ¿no? Uno puede decir que en buena medida en Argentina algo de eso está pasando con una caída de la participación bastante notable en las últimas elecciones, que nos prende una pequeña, por lo menos, luz de alarma respecto de la gente que va desertando, digamos, ¿no? de las opciones políticas, digamos, existentes y que va prefiriendo la salida, ¿no? En la tríada famosa, ustedes saben, hay una tríada famosa de qué hacen las personas ante una crisis organizativa de Hirschman, que es loyalty, o sea, es los que se quedan, digamos, los leales, voice, los que se quejan, y exit, los que se van, digamos, ¿no? Tenemos mucho éxito ahora también, que es un poco este problema que está teniendo la representación democrática en la región, que expresa, digamos, esta otra tensión entre
momentos de gran participación y momentos de apatía, retraimiento y salida del juego, digamos, ¿no? Bueno, gracias, Gaby. No sé si hay alguna pregunta que se sume al debate. Si no, yo me animo a seguir, obviamente. No, parece que es muy interesante lo que nos propone Gaby en términos de análisis. Y bueno, vos algo lo planteabas en tu última intervención. Pienso en preguntarte, Gaby, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en la Argentina, sobre todo en este último ciclo político, ¿no? Digo, por ahí pienso en la realidad de provincia de Santa Fe. Nosotros tuvimos elecciones a nivel local y de constituyentes para elegir quiénes iban a reformar nuestra constitución provincial este año. Identificamos esto de la poca participación, de la baja participación que vos bien marcabas. Venimos unas elecciones nacionales el 26 de octubre, hay un rebote ahí en la participación, es decir, hay una participación más elevada del electorado. Uno puede identificar cuestiones como las que vos bien marcás en relación a esta cuestión del hartazgo, de la frustración, de algunas categorías más vinculadas con las emociones que están muy presentes en el relato público, en lo que uno se encuentra cuando habla con una institución, con personas, en los círculos más cercanos de uno. Y uno también podría caracterizar tal vez parte de este momento que estamos viviendo como, bueno, marcado por algunas crisis, ¿no? De pronto con un perfil más económico o incluso más en términos de gestión. Acá a nivel de provincia de Santa Fe hay un debate en relación a la gestión, por ejemplo, de las rutas nacionales y, bueno, ha habido distintas iniciativas legislativas y otro tipo en relación al tema. Pienso también en las cuestiones vinculadas con la gestión económica, materia de debate fuerte en estos últimos meses, y particularmente, bueno, en esta gestión. Entonces pienso de pronto, bueno, y sin embargo, uno identifica a priori un apoyo muy fuerte a la gestión actual a nivel nacional, y uno se podría preguntar, bueno, ¿qué es lo que está pasando, ¿no?, en la Argentina? ¿Qué podés analizar con alguno de los elementos que vos compartís? Primero voy a intentar contarles cómo entraría en nuestro esquema del libro, digamos, la Argentina, porque por ahí como un punto de apoyo un poco más firme para después empezar a hablar más suelto. Yo diría que cuando nuestra investigación empezó en el año 2021, cuando Milei apenas era un líder local en Buenos Aires y era una figura pública, excéntrica, llamativa, pero no era todavía una figura con la proyección que tuvo pocos años más tarde, y terminó en 2024 con Milei ya presidente. Entonces un poco pudimos hacer como ese arco histórico de entender qué había pasado en el medio y cómo ubicar el caso argentino en nuestro esquema. Fue uno de los grandes desafíos del libro. Yo te diría que en Argentina hay 3 factores claves para entender nuestro caso, digamos, en nuestro esquema. Uno, primero, que es clave, que es que Argentina tiene desde hace un poco más de una década una estructura, digamos, más parecida a la que tenía Brasil o a la que tiene Brasil, a la que tiene Uruguay. Por supuesto, Uruguay lo envidiamos mucho por muchos motivos. Tenemos una copa más, igual ahora sí que ahí estamos, ¿no? Un poco, digamos, recuperamos algo. Y además ellos tienen 2, bueno, no importa, en fin. Ellos dicen que tienen una más, pero no importa, dejémosla ahí. Digamos, los quiero mucho a los amigos uruguayos, digo, es un chiste. Pero digo, Uruguay tiene una gran polarización ideológica con muy baja toxicidad pública, digamos, ¿no? Ese punto es envidiable, quiero decir. Pero Argentina tuvo ese viraje del peronismo o esa
esa conciliación del peronismo con algunas de las demandas progresistas históricas vinculadas con la cuestión cultural, con los derechos humanos, etcétera. Uno puede, digamos, puede discutir si fue oportunismo o no, pero en todo caso eso se produjo y apareció un partido de centro-derecha digamos, competitivo que armó una oferta, uno puede decir, pro mercado, que digamos, desafió el peronismo. Esa novedad que se dio entre digamos, los 2000 y 2015 cambió un poco la fisonomía, digamos, de cómo se estructuraba la competencia política argentina. Lo cierto es que al mismo tiempo que se consolidaba este bicoalicionalismo con componentes programáticos, ya dejamos de ser la excepción donde, digamos, no había en este país formas de leer, digamos, programáticamente la oferta. Todavía sigue siendo no es complejo, pero era un poquito más fácil. Al mismo tiempo que pasaba eso, y que eso generaba en los votantes digamos, núcleos duros de un lado y de otro, el país entra en una larga crisis económica o estancamiento económico que da economías políticas fallidas en ambos lados, ¿no? O sea, uno puede decir, el peronismo termina el 2015 más o menos y termina el 2023 muy mal, digamos, por decir, digamos, lo menos, y digamos, la coalición digamos, opuesta quiere avanzar con digamos, sus reformas, pero termina también con una performance económica muy pobre y entrega resultados muy pobres a su sector. Entonces, y sobre todo con la idea de que hay ahí, digo, hay mucho trabajo sobre el tema del empate hegemónico, sobre el péndulo, digamos, con la idea de que ninguna de las coaliciones logra plasmar una economía política, unas coaliciones que hagan viable su programa económico en la regulación. Entonces, ese segundo factor genera una sensación como de fracaso a ambas orillas del río. Y yo, digamos, yo diría una tercera cuestión fundamental que tiene que ver con el escenario, digamos, de emergencia de Milei, que es que la crisis económica del final del último gobierno peronista se da también en un contexto de gran faccionalismo de esas dos coaliciones. Entonces hay una idea como de desenganche de las coaliciones con lo que estaba pasando en la sociedad. En ese contexto, Milei logra construir un tercio más o menos del electorado bastante sólido, que digamos, se compone de nuevos contingentes politizados con bronca con lo que estaba pasando, y uno puede decir una parte del electorado más conservador, descontento con la oferta existente porque eran o muy blandos o no habían llevado a cabo lo que ellos digamos, prometían, o eran demasiado de buenos modales, como decía, en fin, todas las formas de crítica a digamos, la coalición de centro-derecha. Entonces, en ese contexto yo creo que la figura de Milei y lo que él expresa en términos de cambio tiene esa ambigüedad de asentarse en una promesa de radicalizar la coalición de, digamos, centro-derecha hacia un cambio más profundo, y al mismo tiempo romper con ese pasado del fracaso, digamos, ¿no? Esas dos. Entonces uno dice, hoy en día se asienta una nueva polarización que un poco se sobreimprime sobre el anterior, peronismo, antiperonismo, kirchnerismo, antikirchnerismo, y al mismo tiempo buena parte del electorado, digamos, de Juntos por el Cambio es absorbido por la coalición mileísta actual, digamos, descolocando todas las ofertas que parecía que aparecían y que construían un espacio nuevo para, digamos, rediscutir esas dos mitades y pensar la más compleja, de hecho, realidad que tiene Argentina en términos de electorado, digamos, que es mucho más diverso y
está mucho más ávido probablemente a otro tipo de opción. Entonces, yo diría, esa situación genera, me parece a mí, por un lado, una fuerte adhesión a la figura de Milei que expresó en ese año 2023 una esperanza de salida y de ruptura con ese ciclo de fracasos en sus votantes, sin duda, por supuesto, que nos generó mucho miedo en otros, pero en sus votantes, digamos, generó eso, y ese vínculo con, digamos, el líder está presente, digamos, todavía hoy la confianza en la autenticidad de Milei, en su capacidad de llevar a cabo lo que dice, en su honestidad, inclusive a su manera, está muy presente en sus votantes, hablo de eso. Y en segundo lugar, se adosa la idea de que, bueno, todos esos votantes que no están muy convencidos con él, pero que forman parte de ese mundo más de la identidad más negativa, antikirchnerista, entienden que hoy esta es la opción disponible para en el menú electoral actual. Entonces, digo, creo que así estamos ahora, en ese contexto, pero al mismo tiempo todo indica, y eso yo no soy agorero y todo lo que diga probablemente no se cumpla, pero en todo caso todo indica que el tipo de discurso otra vez refundacionalista, la idea de barrer con el pasado, la exacerbación de la polarización es más un ciclo, un episodio más de un ciclo largo que un cambio de ciclo, digamos, ¿no? Yo creo, cada vez más se ve esto, o yo lo veo más como un episodio más de un ciclo largo de inestabilidad, ciclos cortos, imposibilidad de constituir, digamos, senderos de más o menos largo plazo, digamos, una vuelta de página como parece a veces que escuchamos que es este momento. Veremos qué pasa, pero en todo caso yo, digamos, temo que estemos otra vez frente a un ciclo de ilusión y desencanto, digamos, cuando, no sé, en 5, 2 años, 4 meses, o digo, eso, digamos, nadie lo sabe, pero en todo caso creo que eso me parece una de las formas en que se puede leer este presente. Buenísimo. Bueno, bien, tenemos ahí la primera pregunta de la sala. Le acercamos ahí el micrófono. Adelante. Hola, hola, ahí está. Bueno, muchas gracias por la presentación. Nada, tengo un poco caótica algunas ideas, un poco a partir de lo que estás tirando, pero quisiera preguntarte en esto último que decís que pareciera que es de parte de un ciclo largo y no una cosa disruptiva, Un lo que cambio de está ciclo. claro. Te iba a preguntar si algo del estudio de este panorama latinoamericano que han hecho y que recorren en el libro, si tuvo algo que ver también un trabajo de franjas etarias Bien. en esas percepciones, en esas recopilaciones de sensaciones, sentimientos, si pudieron hacer ese trabajo más específico, digamos. Lo tiro porque tengo algunas hipótesis que abonarían que hay algo disruptivo, digo, en las nuevas generaciones que son las que sostienen un poco ese hartazgo, pero un hartazgo que desconoce un montón de cuestiones históricas, de reivindicaciones de derechos, etcétera, etcétera, que por ahí como hay un abismo, no sé si me explico, pero digo un abismo en esa continuidad en una mirada progresista de, no sé, contrastar, hacer una lucha, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si me alcanzo a explicar, digo, en esto de ciclo corto, ciclo largo y la disrupción que puede ser este clima, época de hartazgo que ustedes presentan. Por un lado eso. Por el otro te quería preguntar sobre las violencias. ¿Sobre las? Digo, las violencias. Violencia. Sobre todo estaba pensando en Argentina y bueno, acá cuando estuve presenciando, cuando vino Milei hace poco, antes de las elecciones acá, y estuve presente en los actos y donde estaban las dos facciones, dos facciones no, sino había una multitud en contra de Milei y los fans y los seguidores de Milei. Y era todo a una distancia de menos de centímetros, digamos, y había flor de piel, todavía una cosa como la leía yo de nueva, y no había violencia más que verbal. Bueno, hubo algunas escenas de violencia, pero
pero no fue una violencia así extrema, ¿no? Pero digo, te quería preguntar cómo ven eso en Latinoamérica y cómo ha sido ese proceso de polarización, si se fue incrementando o traduciendo a violencias más fuertes, digamos, no sé. Y lo otro, lo último, perdón, no, digo, pues ya que voy a hacer esta Vos pregunta confías nomás. mucho en que yo voy a acordarme tu primera pregunta cuando No, vos hagas la está tercera. bien. Sí, aprovecho. No, aprovecho que hay legisladores presentes y pensaba en esto de también cómo, porque estamos hablando de la población y demás, pero en esto de la era del hartazgo, cómo se unifican, cómo se traduce, se trasunta en la clase política todo este clima también. Porque, bueno, yo leo, digamos, en el gobierno provincial actual, en el gobierno nacional, se leen como un desconcierto de estas escenas de polarización y de que se van, tipo, es ¿cómo decirlo? Algo camaleónico, digamos, que van adaptándose y ya no hay una izquierda o un progresismo claro, sino que qué sé yo, a nivel provincial, el gobierno provincial es un gobierno punitivo, etcétera, que avanza contra los trabajadores docentes, etcétera, etcétera, y se presenta como contrario a mi ley, bueno, cuando no lo es, por ejemplo, eh, etcétera. Pero digo, ¿cómo es eso de cómo se lee, cómo leyeron ustedes? ¿Cuál es el papel que están cumpliendo los políticos en este contexto, ¿no? Bueno, dejo ahí, porque si no. Buenísimo, gracias. Avanzamos con esta. Sí, ya son 3 y no son es un montón. Bueno, gracias por las preguntas. Yo te diría sobre la cuestión de los jóvenes, es un tema clave. La cuestión generacional, diría yo, es una cuestión clave. Nosotros empezamos a pensar sobre esto, hicimos una encuesta en el AMBA, en Buenos Aires y los alrededores en el año 2022, con financiamiento, digamos, de UNSAM, para ver un poquito cómo, digamos, un poco como parte de este proyecto, pensar un poquito Argentina. Y lo que más nos sorprendió es, por supuesto, encontrábamos polarización entre posiciones, qué sé yo, pero el clivaje, digamos, de edad era uno de los más pronunciados de todos. Y sobre todo había entre los jóvenes sub 25, te diría, sobre todo los sub 30 un poco más, pero los sub 25 mucho más pronunciadamente, y el resto, digamos, de la población, había bastantes diferencias en algunos temas. Y empezamos a indagar eso, escribimos ya algunas cosas sobre eso, más artículos, etcétera, pensando qué pasa con la configuración de los clivajes etarios y, digamos, de edad en la región, en Argentina y en la región. Y luego hicimos encuestas regionales en el año 23-24 y lo seguimos midiendo para entender un poco qué pasaba. Y te digo lo que sabemos hasta ahora, que es clave. Uno puede decir, la franja etaria sub 25, sub 30 es sobre todo la que coincide con la entrada en el mundo adulto cuando se acaba justamente este ciclo del boom económico. Son los que llegan cuando se acabó la fiesta, ¿no? Ese es un punto clave. Llegás al mercado laboral, salís cuando hay menos trabajos, todo se precariza, cuando hay menos programas de ayuda del Estado, en fin, cuando todo se va deteriorando, vos llegás a la fiesta. Entonces, ese es un punto clave de contexto para entender. Y además llegás cuando empieza a haber también problemas vinculados con, digamos, la legitimidad de los gobiernos, cuando este descontento se va ampliando y va cobrando más fuerza. Entonces, lo que nosotros encontramos es que hay en el segmento más joven un cierto cambio, que no sabemos todavía si es un cambio temporal, que es un cambio de cohorte de edad, o si es un cambio perdurable, es digamos, una generación que trae algo nuevo. Eso digamos, todavía no se sabe, digo, si es un cambio que va a perdurar o no, pero en todo caso, esta cohorte de edad lo que está mostrando es que no es más conservadora, digo, hay un montón de imágenes que nos muestran a los jóvenes, no sé, hiper
conservadores, las tradwife, los incel, todo eso, que son imágenes que también muchas veces caricaturizan segmentos de edad que son mucho más complejos. Entonces, yo te diría, los jóvenes siguen siendo portadores de valores más progresistas en el ámbito cultural, son más pro aborto, pro matrimonio gay, digo, todos los temas que tienen que ver con digamos, los derechos vinculados con género, diversidad, son más progresistas. O sea que ahí no hay una reversión, si querés, de un ciclo, de una tendencia histórica que venía para ese lado. Son más tolerantes con la inmigración en una ola xenófoba que alcanza algunos países, Chile, por ejemplo. No son los jóvenes los portadores de la xenofobia, sin duda. No son necesariamente, hay un clivaje que se mantiene en las demás edades que tienen que ver con el tema Estado-mercado y esos temas, pero son, y acá está el pero, digamos, pero son más punitivos. Los apoyos en los jóvenes a la pena de muerte son, digamos, realmente llaman un montón la atención, como los jóvenes sub-25, sub-30 son mucho más, apoyan mucho más la pena de muerte, apoyan mucho más el punitivismo jurídico que los no jóvenes. Y eso te diría en toda la región. Argentina un poco menos inclusive que otros casos. Y tienen mayor desapego con la democracia. O sea, son los más tolerantes a que haya todas las preguntas que hacen los politólogos, digamos, respecto de cuánto toleraría usted que un presidente cierre el Congreso o que los militares intervengan. Son mucho más tolerantes o mucho menos intolerantes, pues tampoco es una mayoría, pero son mucho más tolerantes que los no jóvenes a ese tipo de situaciones que lidian con, digamos, que son fronterizas con un sistema, digamos, democrático básico. Entonces, te diría, esa es la configuración que encontramos ahora en la juventud, que nos habla de rasgos neoautoritarios por un lado y rasgos de progresismo cultural por el otro, digamos, que están como enfrentados. Y, insisto, es una tensión de época muy clave esa y que nos obliga por lo menos a intentar pensarlo eso un poco más de cerca sin esas clasificaciones tan estereotipadas que usamos a veces, sobre todo más del mundo progresista. Decir, bueno, no sé, los que votan por mi ley son todos hombres con granos que están todo el día en la casa jugando en redes, qué sé yo, no sé. Ese tipo de cosas que nos tranquilizan porque nos sentimos mejores, más piola, qué sé yo, pero que hablan poco de lo que sucede en la realidad. Eso, digamos, respecto de la cuestión juvenil, hay más para decir, pero digo, para ir un poco. Y ves, ya me olvidé de la pregunta 2, ¿viste? Yo te dije. Violencias, bien. Tema violencias. Es un tema muy, muy importante. Yo te diría lo siguiente sobre eso. La polarización, sobre todo en sus dimensiones afectivas, la idea de que el otro me genera animadversión, no solamente es mi alteridad ideológica, sino que pienso que, digamos, que tengo sentimientos profundamente, digamos, negativos respecto al otro, puede llevar, en ciertos contextos, puede llevar a que haya violencia política. Brasil es un caso, Estados Unidos es un caso donde hay casos de violencia política, donde hay casos de invasión de instituciones, digamos, del Estado. Digo, eso no es algo que, digamos, está excluido de los escenarios más polarizados. Argentina por ahora no es el caso. No es el caso porque el nivel de tolerancia a la violencia política es mucho más bajo. También la disponibilidad de armas es mucho menor, digámoslo también. Digo, son sociedades armadas, esas, no la nuestra, donde la relación con la violencia armada es muy diferente. Pero yo tampoco, digamos, te diría, no, nunca puede pasar, digamos, despreocupate, digo, no, digamos, no diría eso, pero sí no es un tema que hoy por lo menos parezca preocupante en Argentina, que haya una escalada de violencia política vinculada con la población. Hoy en día, si te digo esto, apago y me dicen, no, qué sé yo,
puede ser, pero digo, no parece ser el caso de Argentina. Sí puede ser, sí es un caso teóricamente posible, porque pasó en otros contextos, pero con condiciones un poco diferentes, tanto de consensos sociales como de relación con la violencia práctica, digamos, ¿no? También. Vos me dijiste que yo me podía... vos te das cuenta, me dijo primero, vos englobás y ahora me vende. ¿Cuál era la tercera, perdón? Ah, la clase política. Esa no la quería responder porque no tengo mucho que decir. Yo creo que la clase política, el gran problema de la clase... A ver, ya dije un problema de la clase política, no solamente argentina, que es el tema de que lidia con sociedades muy complejas, con demandas muy diversificadas y muy complejas y tiene pocos recursos. Argentina es un caso extremo de esto, pero hay un problema de cómo hacer para lidiar con sociedades con demandas contrapuestas, con demandas radicales, inclusive en un punto, con problemas de seguridad pública, con problemas de infraestructura pública, con problemas de desigualdades persistentes y ya sin disponibilidad de recursos. Entonces, también eso favorece discursos radicales un poco disparatados, porque bueno, digo, en la subasta, digamos, de quién da más, eso puede funcionar bien en ciertos contextos y creo que, digamos, ningún político, digamos, va a decir, ¿sabes qué? No sé cómo resolver esto, o no digo, entonces hay un gran problema con esto, te diría que es eso. Y una segunda cuestión clave que también mencioné lateralmente, pero que quiero volver, que en el caso argentino, digamos, creo que también es muy flagrante, pero también casos como Chile, como Perú, como Colombia lo tienen de un modo mucho más crítico, que es la desconexión de la clase política con la sociedad. Y por eso, digamos, también aparecen outsiders que parecen conectar rápidamente desde la... Digamos, yo decía antes, Milei lo que tiene sin duda, y los que lo vimos en vivo, supongo, con una mirada lo más desprejuiciada posible, creo que, digamos, en su performance pública, es un gran performer público, lo que tiene es una verdad corporal, por ahora hay que ver cuánto le dura, pero una verdad corporal muy fuerte en un tiempo de grandes simuladores políticos donde uno ve los hilos de las personas que hablan y el cálculo en la exposición pública. Todavía Milei parece poner en el cuerpo cierta verdad y autenticidad. Eso pasó en Colombia con Hernández, hubo otros casos de outsider, digamos, realmente que uno hubiese visto como poco serios en otros contextos políticos, pero que, sin embargo, digamos, transmitían algo de autenticidad en ese contexto. Entonces, yo te diría que el problema de la subasta de ver quién es más radical en las propuestas, por ejemplo, Chile ahora tiene ese tema. Chile tiene ahora elecciones en donde compiten dos extremas derechas, digamos, ¿no? Hay una que corre por derecha, a otra que ya, digamos, había corrido a otra por derecha. O sea, digo, hay una carrera, en todo caso, de radicalización por derecha muy, muy clara. Y la cuestión de la desconexión de las élites con la sociedad, creo que son los principales problemas, que yo no sé cuánto lo ven acá tenemos, digamos, gente que puede dar cuenta de eso más en carne propia, pero digo, cuánto lo ven las élites las políticas o cuánto todavía están un poco desconcertadas por este nuevo tiempo, pero son sin duda dos grandes problemas, creo yo, de este momento. Bueno, gracias por la pregunta y Acá hoy tenemos- también tenemos allá atrás. Ah, bien. Acá hay una. Bien. 2, 3 preguntas. También digo, marcar la cuestión del tiempo, simplemente hacer una mención. Tenemos entonces esas 3 preguntas en Bueno, agenda, por así Más decirlo. fáciles, por favor, porque son muy sí, complicadas las no preguntas sé que me si hacen. más fácil. No estudié tanto para hoy. No. Me quedé con una cuestión que vos dijiste respecto de Brasil. Yo lo veo a Lula, digamos, en lo que es su gestión internacional, con posiciones muy claras, reivindicativas de la actividad política, reivindicativas del vínculo con la sociedad. O sea, lo veo muy bien. Vos planteabas, a pesar de eso, que su sector político no tiene una propuesta interna que sea superadora. Y por otro lado hay un contexto
un contexto en donde Scott Bessent dice, ganamos en Bolivia, vamos a ganar en Chile y lo ayudamos a ganar a Milei. O sea, hay una intervención directa de Estados Unidos en lo que es la vida de América del Sur, y América Latina en general. Yo lo que veo también es que cómo llegó Milei a la elección, no nos podemos olvidar, a pesar de haber ganado, temblaba como una hoja hasta la macroeconomía. O sea, y no ha aparecido nada, absolutamente nada, que pueda suponer un cambio respecto de la situación que estamos viviendo hoy en la Argentina. En función de esas dos cosas, a mí sinceramente lo que me interesa es preguntarte, ¿qué está haciendo México para poder revertir un escenario de esas características, sumar el apoyo de la población y que la gente le tenga confianza a los dirigentes? Esa es la pregunta. La pregunta es por México, explícitamente. No lo sé. No sé, digamos, te digo sinceramente, para ser sincero, no es algo que yo conozco. Digo, nosotros hicimos un gran trabajo de investigación en México sobre la sociedad mexicana. ¿Qué está pensando la clase política mexicana? No lo sé. No lo sé. Creo que México vive globalmente un proceso muy interesante en el sentido de que todo parecía ser más claramente este escenario de un líder emergente polarizando en torno a su figura. La continuidad con Claudio Sheinbaum parece augurar un tiempo un poco más largo, un ciclo un poco más largo en términos históricos y políticos, y quizás un carisma normalizado, como diría Weber, digamos, un carisma que se va normalizando, que se va institucionalizando, y eso por ahí trae un cambio en el paisaje político y por ahí genera una corriente de opinión más consistente en términos programáticos detrás de la figura, o digamos, detrás del partido Morena, y eso cambia algo internamente. Pero no olvidemos que también México es un país que tiene sin duda una etapa de gran crecimiento económico en los últimos años, y eso sí juega un juego un poco desenganchado del resto de América Latina porque tiene su, digamos, vínculo más con Estados Unidos y con ese ciclo que con el ciclo de las materias primas, que es más propio de Sudamérica. Y al mismo tiempo tiene un problema de violencia interna y de guerra civil larvada, persistente, que genera grandes signos de pregunta respecto de un montón de cuestiones de la gobernabilidad, del vínculo, digamos, de la política con la sociedad, de actores que compiten con el Estado por el control de territorios. Entonces, esa otra dimensión de la cual sabemos bastante, pero poco respecto, digamos, para la magnitud y la relevancia que tiene, te diría que es un signo, digamos, te pregunta. Ahora, ¿qué está haciendo la élite en México? La verdad que no lo sé, no es algo que yo esté estudiando. Vamos. Hola, ¿cómo va? Primero, antes que nada, muy buena la presentación. Mi pregunta tiene que ver con redes sociales. Hay algo que a muchos nos llamó la atención. Primero, el resultado de las últimas elecciones nacionales. Muchos en nuestra percepción de las personas con las que hablábamos, con las que nos vinculábamos, no iba a ser de la manera que fue, tan estrepitosa. Y también algo que me llamó mucho la atención, recordando, mirando el diario del lunes, es que la primera reunión que hace Milei luego de la derrota en provincia de Buenos Aires es con los representantes de las redes sociales, los streamers, los tiktokers, todos a olivos, digamos. Muy bizarro eran las personas que entraban pero no, me parece que no fue muy inteligente. Y creo que ellos tienen controlado algo que nosotros no percibimos, o cosas que pasan en la oscuridad, abajo de la alfombra, que están pasando todo el tiempo y nosotros no logramos percibirlas, pero que están sucediendo. En relación a esto, al hartazgo y al malestar de la gente, ¿qué rol juegan las redes sociales en este sentido? En que si ese hartazgo o ese malestar es aprovechado sistemáticamente por las redes sociales,
o por el gobierno o es generado por el gobierno para aprovechar ese caudal de hartazgo para mostrarse como la salvación? Bueno, gracias por las preguntas, por la anterior, por esta. Em, es otro tema súper complejo. Lo que yo diría es que las redes sociales no son un agente, digamos, no son una esfera, un espacio que tiene usos y agentes que los usan de forma diferente. Pero te digo eso también para situar, digo, que los influencers conservadores de extrema derecha son una parte de los actores que están en esas redes. Hay un montón más y hay una competencia en todo caso por captar la atención, por difundir mensajes, por producir sentido permanente en redes y no son los únicos esos influencers. Digo eso para ver que es un mundo bastante complejo el de la realidad digital, digamos, ¿no? Ahora, dicho esto, yendo un poquito para atrás, primero, Milei, algo que es clave, él no es un producto de las redes, él es un producto de la televisión, eso, digamos, es muy claro, es, si quiere, más un producto del siglo XX en todo caso que del siglo XXI, porque se hizo, digamos, conocido su gran popularidad, se hizo como panelista de tele y fue lo que le permitió ganar votos en lugares donde no tenía ni siquiera digamos, un fiscal, ¿no? Hubo pueblos de muchas provincias en los que Milei, digamos, tuvo cientos o miles de votos sin haber tenido ni una persona que dijera, che, yo soy acá el representante de este partido. Entonces, ese vínculo que tiene que ver con el contacto directo que da más la televisión del siglo XX que las redes sociales del siglo XXI. Al mismo tiempo, Milei fue más un depositario o un intérprete del descontento previo que un generador del descontento previo. Uno puede decir, él dijo, el problema es la casta y el problema es el Estado y por eso yo uso la motosierra como elemento purificador. Le dio un sentido, una narrativa a eso, pero no es que generó el descontento, porque además, insisto, digamos, como decía antes, el descontento tiene en diferentes países expresiones diferentes e intérpretes, digamos, también diferentes. Puede ser Petro, por ejemplo, que es un hombre de izquierda, el intérprete predominante del descontento en otro contexto político-social. Ahora bien, yo creo que sí hay un punto clave que es muy relevante y que estoy 100% de acuerdo con vos, que es que en el movimiento mileísta, para llamarlo de cierta manera, yo soy de los que creen que la Libertad Avanza, digamos, no es un partido, es un sello político sin duda, es una marca política bastante potente, sobre todo muy dependiente de la figura de Milei. La gente no sabe quiénes son sus candidatos en su ciudad y ni siquiera en su provincia, digamos, vota Violeta. En un momento una dirigente dijo, no importa quién vaya, vos vota Violeta, no te vas a equivocar, ¿no? Esa idea. Con lo cual, digamos, no hay un armado político organizativo sofisticado, hay un armado bastante caótico y desprolijo y variopinto, digámoslo así, pero lo más coordinado, lo más potente en términos de armado organizativo es el armado en redes, digamos, sin duda, un partido sin estructura territorial, sin inversión seria en organización política clásica, sí consiguió desde su origen casi, desde antes que fuera la Libertad Avanza, consiguió un entramado de activistas, influencers digitales muy importante, muy coordinado, muy experto en el uso de las redes y que fue y es un canal de difusión de mensajes, de guiones, de narrativas, de encuadres muy potente, que compite con otros, insisto, pero sí es, si se quiere, lo más coordinado que tiene el mileísmo y lo que más expresa, si se quiere, el pulso originario de Milei, esa idea anticasta, esa idea antiestado radical, la idea de la irreverencia y la bronca que se expresa en el lenguaje corporal y en el lenguaje verbal, digamos, todo eso que no lo expresan los armadores políticos, los punteros, los que traen de diferentes partidos, que lo ponen en la lista. Eso es otra cosa.
sino sí lo expresa mucho más, digamos, genuinamente esa dinámica del activismo de redes. Entonces yo diría que eso sigue siendo así, por eso cuando Milei quiere recontratar con su electorado de base, con su núcleo duro, va al Movistar, canta, digamos, vuelve a ese contrato original de inversión corporal propia, donde él deja todo como casi una figura, como si fuera una figura frágil finalmente, porque está él con su cuerpo en escena. Y, digamos, recontrata con esa irreverencia, con esa juventud, con ese mundo más, sí, digital, más de influencers y más de activistas. Pero no creo que eso, digo, eso es un fenómeno clave, pero no creo que sea lo único, ni que sea un mundo solamente dominado por esos grupos, ¿no? Y, digamos, digo una cosa más. Nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación desde el año pasado con votantes mileístas, con núcleo duro mileísta, digamos, votantes de digamos, de la primera vuelta del año 23, o sea, con gente que lo eligió no por defecto, y lo que sí percibimos claramente es que ese núcleo sigue muy firme, digamos. Nosotros no esperábamos que Milei perdiera, digo, no esperábamos que fuera tan amplio el triunfo, digamos, sin duda fue sorprendente eso, pero sí esperábamos que su núcleo duro lo siguiera acompañando. Digamos, esa idea de que hay arrepentidos de Milei, yo no los conozco todavía. O sea, puede ser que haya, o que dentro de 5 minutos haya, o dentro de 4 meses, pero por ahora su núcleo duro es bastante resiliente, ¿no? Es bastante fiel. Vamos con una más. Buenas tardes, Gabriel, gracias por la presentación. Quería consultarte, parte de las preguntas que iba a plantear, lo fueron tocando también recién, pero con respecto a una idea, digamos, de las renovaciones de la agenda progresista. Digo, yo pienso en América Latina, pensamos en algunas renovaciones y algunas presidencias que fueron consolidándose. Digo, pienso en Orsi, pienso en Boric, pienso en Sheinbaum. Pienso en Lula. Decías que, bueno, el caso brasilero venía llevándose adelante gracias también al prestigio de Lula y sin una renovación ahí de fondo. Se ve una falta de renovación, creo que Sheinbaum por ahí es la expresión más clara, digamos, de la renovación de la política que es exitosa, digamos, o que por lo menos logra reelegir, y creo que es la única. Bueno, ¿cómo ves de cara a adelante, digamos, esa renovación de figuras o de agenda dentro del ámbito progresista? ¿En dónde? Bueno, acá en Argentina y en los lugares en donde todavía nos está faltando, digamos, creo. Yo creo que uno de los grandes problemas que tuvieron casi todos los partidos y los movimientos que formaron parte de esa ola rosa, de ese momento de giro y de auge progresista, fue que no tuvieron renovación, casi ninguno. Si vos pensás, lo que pasó en Bolivia, por ejemplo, fue una especie de fuerzas centrífugas que licuaron el poder de un movimiento que parecía ser invencible, con base social, con arraigo campesino, y sin embargo la lucha entre las facciones, los líderes, terminó marginando un movimiento que hace 5 años parecía muy sólido y muy poderoso. Salvo Uruguay, otra vez, que tuvo recambio de liderazgo, digo, pensando en Sudamérica, ¿no? En esos movimientos de la marea rosa, salvo Uruguay, que tuvo recambio, digamos, de liderazgo, sin duda, y en buena parte también porque el Frente Amplio nace como un partido mucho menos personalista, con mucho más justamente como una confederación de liderazgos y grupos que como un partido en torno a un solo líder. Probablemente esa configuración de origen tenga un peso muy clave, pero salvo ese caso, todos los demás casos o siguen dependiendo, digamos, de un líder, Lula, o sucumbieron por las luchas fratricidas entre los líderes y sus competidores, digamos, ¿no? Que es algo que puede pasar, digamos, también acá, digo, yo digo, no excluyo eso.
no lo sé, pero digo, basta mirar lo que pasó, digo, en Bolivia, Ecuador, no, yo diría, y en buena parte los problemas que tiene también la izquierda en otros lugares, en Chile, por ejemplo, en Colombia mismo, tiene que ver con las dificultades para generar formas de coordinación entre liderazgos, para pasar el relevo, para construir, digamos, estrategias inteligentes en los contextos diferentes. Ahora Chile se encamina a una elección con 3 derechas competitivas y una dirigente del Partido Comunista. Digo, es raro lo que pasa. Digo, ¿cómo llegó la izquierda a ese recorrido? Es algo que hay que por lo menos pensar, revisar, analizar un poco, digamos, de cerca, pero en todo caso hay muchas dificultades en el progresismo y en las izquierdas de la región para renovarse, para renovar las caras y para renovar las promesas también, ¿no? Creo que eso es muy clave. Insisto, México, que justamente fue a destiempo de la región, estaba, digamos, gobernado por la derecha cuando estaba acá, en la izquierda, y ahora viceversa. Quizás es un caso que nos lleva para otro lado, pero también con condiciones históricas, geopolíticas y económicas un poco diferentes. Bueno, gracias De- Gaby. Mucho Dea. lo hablado. No sé si tenemos lugar para una más. ¿Hay una más? Hay ¿Dando una más. vuelta? ¿Sí? Ah, bien, ahí está. Perdón, Lea, soy yo. Y otra acá. Otra cosa. No, solo me interesa como poder quizás profundizar un poquito más en la categoría de antipolítica, también en esta clave comparativa que ustedes utilizaron en este estudio, sobre todo porque en esto que se viene diciendo respecto a cómo la clase política parece alejada de la sociedad, me parece que también, no sé, en el proceso histórico, ¿no?, de construcción de esta idea, pero sí esta cuestión de que la clase política también fue adaptando los discursos a la antipolítica de algún modo, ¿no?, adaptando sus estrategias, y esto generó, para mí es una hipótesis, ¿no?, esa profundización incluso de la antipolítica. Entonces, bueno, me parece que hay un proceso interesante, pero sobre todo en clave comparativa, porque, digo, Argentina muy particularmente, podemos observar algunas cuestiones, pero bueno, ¿qué pasa también en estos otros países que ustedes estudiaron? Breve, digamos, pero de esta categoría en particular. Bueno, yo creo que esta distancia de las élites políticas con las sociedades que representan o que deberían representar tiene diferentes salidas, digamos, ¿no? Una es la autoperpetuación. Perú, por ejemplo, es un caso claro, una sociedad inestable, sin digamos, conformación de una oferta política más o menos permanente, con una permanente movilización, descontento con las presidencias, etc. Una salida mediante líderes políticos, México, Colombia, por lo menos por ahora, y una salida por, digamos, la crítica a la política. Milei, por ejemplo, fue un caso. Hernández parecía hacer eso en Colombia. Algunos dicen que Hernández se dejó perder porque era tan nuevo que no tenía, digamos, tampoco bien mucho cómo gobernar, digamos, ¿no? Pero en todo caso también tiene como ese riesgo, ¿no?, de la improvisación. En cierta medida, Kaiser, el que juega a la derecha de la extrema derecha en Chile, es un poco también un juego desde afuera del establishment, aunque en Chile son todos parte de un establishment, pero en todo caso es el que más es outsider en ese punto. Entonces yo creo que esas son las 3 formas en las que la política por ahora respondió a este sentimiento antipolítico. Y a mí me sigue pareciendo, y ahí vuelvo al tema, que los casos más exitosos son los casos en los que la política buscó formas de representación más o menos estables en el tiempo, ¿no? Insisto, Uruguay, Brasil con sus problemas, México, tenemos ahí casos en los que
en los que la oferta política, por lo menos desde la izquierda, intenta construir una representación más de largo plazo, si querés. Por eso digo que en Brasil el problema que no haya renovación de liderazgo con un Lula ya añoso es un gran interrogante para el futuro de esa construcción de tan largo plazo, ¿no? Pero sí, yo creo y creo que la evidencia muestra que los partidos no son la vía más rápida ni fácil de llegar al poder, pero a largo plazo son la forma más estable y más eficaz de construir un proyecto, digamos, de largo plazo, ¿no? Y por eso es que también decía, el caso de Milei me parece un caso más de un ciclo digamos, más parte de ese ciclo de imposibilidades anteriores que un ciclo nuevo de apertura en un país tan complejo, o el país explota el sistema político, se desnacionaliza completamente y aparecen todos estos temas. Alguien mencionaba, vos creo, digamos, y cada provincia crea su propio sistema con sus propias lógicas. Puede ser, sería un gran desorden en el caso, pero puede ser, o estamos en un momento en el que un predominio sin estructura política es un predominio muy dependiente de una figura, de una popularidad, de una performance coyuntural, ¿no? Tenemos acá la última pregunta. No, una pregunta breve, Gabriel. Digo, un poco en tu intervención vas sobrevolando la idea sin generalizar, pero de alguna crisis de la izquierda o de los sectores progresistas, incluso en el mundo, diría yo, no solo en Latinoamérica, que es lo que más ha ocupado. ¿Crees que puede haber como una explicación o alguna causa de ese fenómeno el haber corrido en la prioridad del eje de las izquierdas la lucha por la igualdad económica o por las condiciones materiales de vida de la gente en función de priorizar quizás otras luchas en ese sentido? ¿Pudo haber contribuido eso? Si compartís. Yo creo que en América Latina la incorporación de otro tipo de agendas, yo lo dije antes, refrescó a las izquierdas, digamos, ¿no? Uno puede decir la incorporación de la agenda sexogenérica, la cuestión étnica, digamos, la cuestión racial, todas esas repolitizaciones, digamos, renovaron fuertemente a izquierdas no necesariamente progresistas en esos campos, e inclusive hicieron, digamos antes el peronismo, digamos, que era un partido conservador en lo cultural, se volvió de repente articulador de agendas del mundo progresista. Entonces digo, eso les dio nuevos bríos, nuevos impulsos y regeneró el vínculo de esos movimientos con buena parte de la sociedad. Ahora bien, es cierto que desde el momento en que vos haces eso en un contexto de auge económico, redistribución y crecimiento y expansión, digamos, de la economía de los países, se combina la incorporación simbólica con la incorporación material, por así decirlo, para ser muy clásico en los términos. Cuando vos perdés el impulso de la incorporación material y haces solamente incorporación simbólica, por supuesto que estás en un problema. Y además, otro punto clave, yo creo, respecto de esto, que pasó, por ejemplo, creo, en Chile con el tema de la Constitución, es que cuando vos desconocés o cuando vos radicalizás demasiado, digamos, demandas muy diversificadas en sociedades que están estructuradas frente a clivajes mucho más simples y con posiciones mucho menos sofisticadas, digamos, tenés un problema de lectura de en qué sociedad actuás en todo caso. Pero no sé si es por abandonar lo económico, en ese caso, digamos, no sé, habría que verlo. Yo, digamos, por ejemplo,
no soy de los que creen esta idea de que la izquierda, digamos, se pasó muchos pueblos. Digo, yo no creo en esa idea de que fue un error abrazar agendas culturales, digamos, genéricas, raciales y étnicas, porque creo que, insisto, que eso fue una renovación, me parece, y fue un avance, y hasta, si se quiere, obligó en muchos países hasta a las derechas a tomar parte de esas agendas que se volvieron parte, no digo de consensos, pero de posiciones por lo menos mayoritarias. Digo, insisto, en Argentina hoy con un activismo conservador cultural muy fuerte, las derechas radicales no pueden todavía ocupar el centro de la escena con digamos, la agenda cultural del backlash cultural, digamos. No lo pueden hacer. Podrán más adelante, veremos, es un gran tema, pero por ahora no pueden hacerlo. No pueden tener una posición pro dictadura, por ejemplo. Hay sectores que lo tienen, pero no hay un espacio. Yo digo, hay ciertas cuestiones que uno puede decir, bueno, qué sé yo, hasta te diría en Brasil, inclusive fuera de algunas expresiones muy importantes del conservadurismo, uno puede decir los avances en materia de diversidad sexual y de derechos, digamos, de las mujeres son hasta medio aceptados hasta por buena parte de, digamos, la derecha más dura. Entonces, ahí, no sé, creo que son conquistas que se van volviendo commodities, en todo caso. Pero sí hay un punto clave que vos mencionás, que yo no lo pondría en contraposición a lo otro, que es, no hay progresismo sin conexión con las condiciones, digamos, materiales de existencia de las personas y sobre todo de los sectores que no tienen posibilidades de acceder a bienes solamente por la vía del mercado, digamos, los bienes. Digo, si no hay conexión con el mundo de las clases medias y de las clases medias bajas y populares, con su realidad concreta y no con la que vos imaginás, con la que vos quisieras, con la que vos moralizás. Si no hay una conexión real con eso, me parece que es muy difícil, digamos, para la izquierda proponer, digamos, una idea de futuro. Eso no excluye lo otro, creo yo, pero sí es central más en un continente, en una región como la nuestra, donde el conflicto distributivo es central. Todos los demás conflictos nunca desplazaron la centralidad del conflicto distributivo y económico, y por eso también tenemos, digamos, reacción antiestado. Digo que finalmente el centro ahí está puesto en quién saca de dónde y dónde se ponen, digamos, los recursos. Entonces, yo digo, eso es clave. En parte la elección de Mandani ahora en un contexto muy diferente, subnacional, nada que ver, Nueva York, que no es, digo, con todos los peros que podamos poner, con todos los asteriscos que uno ponga a esto, pero su discurso, sobre todo creo que la parte más interesante, digamos, en su discurso es justamente vincularse con la realidad material de los ciudadanos de la ciudad. Y punto 2, lo que él dice que es clave es, no es posible un proyecto de izquierda, progresista, como lo querramos llamar, si no hay una concepción del Estado eficiente y honesta. Digamos, sin honestidad en el manejo de la cosa pública y sin búsqueda real de eficiencia en la acción del Estado, es imposible que una fuerza que dice defender al Estado pueda empatizar, conectar con los ciudadanos más allá de su núcleo más ideológico, digamos. Entonces creo que en una forma, en reconceptualizar al Estado por un lado y en reconectar con la experiencia, con los problemas concretos de las clases medias para abajo, digamos, en la actualidad, con las cuestiones vinculadas con la precarización y con la fragmentación del mundo laboral, creo que está uno de los, digamos, dos de los grandes desafíos del progresismo actual, sin duda. Un aplauso renovado para Gaby y bueno, me parece que también Mariano con esta pregunta ya disparó el próximo título de la próxima charla o conversatorio. Así que, bueno, para finalizar, agradecer, Gaby, el esfuerzo de estar acá presente, de acompañarnos. Mucho lo hablado, mucho lo reflexionado, mucho lo analizado. Es para seguir.
Así que extender la invitación a que sigan participando todos los que están presentes acá de las actividades de Demos, que nos puedan seguir por las redes sociales, que puedan sumarse a la propuesta de actividades que impulsamos desde el espacio. Agradecer también a la librería del otro lado Libros por estar presente y también a todos los que pudieron acercarse. Muy buenas noches, hasta la próxima y nos vemos en Demos. Gracias.